Buenas noches. En esta materia de preparación de titulación, yo escogí hablar sobre el VIH-Sida, su cronología, su evolución en el mundo, en América Latina y en Ecuador. A modo de resumen sobre mi trabajo, quiero referirme a que la infección del VIH-Sida es una infección que está presente a nivel mundial. Tiene gran incidencia. En realidad es muy alarmante cómo ha ido desarrollándose en el tiempo y cómo se ha hecho presente en casi todas las regiones del mundo. El comportamiento de este virus va ligado a la demografía del país, también a la cultura, al tema social. Y bueno, en este trabajo quiero hacer referencia a las evidencias de un contexto general sobre las causas, controles y compromisos que tiene cada país para erradicar de manera definitiva esta infección. Como introducción de este tema, les voy a referir que el comportamiento de esta pandemia es realmente devastador, ya que esta constituye un arrastre desde el siglo pasado hasta la actualidad. Se le conoce al síndrome de inmunodeficiencia adquirida como SIDA, y este es el resultado de la invasión en el humano del virus de inmunodeficiencia humana, o VIH. Este contagio se da debido al contacto directo de fluidos corporales, como pueden ser sangre, semen, fluidos vaginales e incluso la leche materna. Y se da de una persona portadora positiva a una persona sana. Pueden ser mediante relaciones sexuales sin protección o por el uso de agujas que estén contaminadas en transfusiones de sangre o por el uso de drogas. También se puede dar al amamantar la madre a su hijo o durante el embarazo. Inclusive en el momento que el niño nace, al contacto vaginal, el niño puede nacer con esta invasión del virus. En cuanto al comportamiento del VIH-Sida en el mundo, puedo referirles que este tiene reacciones diversas, ¿no? Durante los 10 años que ha permanecido hasta las fechas de estudio y que fue ya determinado como VIH. Por ejemplo, las reacciones físicas que un individuo portador tiene es la disnea, fiebre, fatiga, problemas nutricionales, efectos secundarios a medicamentos. Es una alteración general en cuanto a las condiciones con una mínima enfermedad podrían tener alteraciones gravísimas. Por ejemplo, cuando aparecieron los primeros casos del VIH, que fue en 1981 en 5 personas homosexuales, fue concebida como una enfermedad, pues no se tenía mayor conocimiento de lo que estaba sucediendo. Es después de 3 años cuando se empieza a generar una alarma, ya que en 3 años este virus produce contagios a más de 3.000 personas, y entonces se genera una psicosis mundial y empieza a considerarse como una pandemia. Una pandemia es cuando una enfermedad se contagia de un lugar a otro sin control. Es así que, por ejemplo, tenemos en la actualidad que se conoce que hay 78 millones de personas con VIH y 38 millones se han muerto ya con SIDA. La Fundación ONU-SIDA, que viene a constituir una organización mundial de compromisos para erradicar el mal, de acuerdo a estudios en el 2010, nos comentan que es el 16% de casos de muertes que existieron. Y entonces, frente a esto, los países, cada uno tiene que generar una cuota como compromiso para luchar contra esta enfermedad,
Es así que se ha planificado que para el 2030 el VIH como virus se detenga. Como dato importante, quiero comentarles que en 1983 existió una polémica sobre el descubrimiento del virus del VIH, disputada entre el científico Roberto Gallo y el científico Montagnier. Bueno, el uno resulta que Montagnier fue quien descubre originalmente el virus y Gallo es aquel que demuestra la existencia del virus. Posteriormente, en 1987, tras tantos estudios y con la premura de que esta enfermedad seguía creciendo, sale al mercado un medicamento llamado acitodomicina. Este era simplemente un paliativo, no resultó ser tan efectivo, pero era lo que en el momento se tenía. Posterior a esto, y con el avance del virus, como indico progresivamente, en 1988 se declara que sea cada 1 de diciembre el Día Mundial del SIDA. Los países comprometidos para seguir erradicando y en la lucha de desaparecer este virus, en 1997 Brasil realiza un tratamiento que hasta hoy se lo conoce como el tratamiento antirretroviral y es usado ya públicamente, ¿no? Tenemos que el mayor contagio por este virus actualmente inclusive se da entre los adolescentes y la evidencia es que su falta de cuidado, el desconocimiento, la misma intensidad de su juventud hace que no sean precavidos. El uso continuo de drogas que son desinhibidores, tenemos drogas como la coca, el cannabis, el alcohol, el éxtasis, hace que ellos no estén conscientes y puedan relacionarse sexualmente y tener contactos entre hombres o con mujeres y ser víctimas de este virus. Con el crecimiento alarmante de este virus del VIH, las campañas están orientadas a prevenir el contagio y una de las campañas importantes es la de prevención, es decir, que como individuos deberíamos hacer controles continuos si tenemos una vida sexual activa y poder prevenir la enfermedad, al menos detenerla en su primera etapa. La discriminación a causa de tener este virus es gravísima, pues la gente que se conoce es portadora es rechazada, inclusive ellos por vergüenza no acuden a hacerse controles y normalmente van a evolucionar el virus y se va a convertir en SIDA, el mismo que ya como desencadenante es la muerte. Es importante también que los profesionales de la salud conozcan toda la sintomatología del virus y ellos puedan ayudar de primera mano a aquellos individuos que son portadores del VIH. Debemos estar en la capacidad de eliminar los mitos que hemos escuchado continuamente, de que cualquier contacto es la transmisión y como uno de los factores importantes que la Organización ONU-SIDA ha determinado para erradicar este virus, lo ha dividido en 2 etapas y nos indican que hasta el 2020 el propósito es que el 90% de personas portadoras del VIH conozcan su condición y hasta el 2030 de esta manera con este medicamento antirretroviral pueda detenerse y poder erradicar definitivamente al virus. Con enfoque hacia los países de América Latina, brevemente les puedo comentar que se hicieron estudios a 195 países y se obtuvieron datos del Banco Mundial indicando lo siguiente. Con 33 millones
929.000 casos existentes en el mundo, la mayor concentración se da apenas en 10 países. Estos abarcan el 65% del virus. Es también importante mencionar que en su mayoría, que son más de 1.000 países, apenas cubren el 4% de la tasa total de la investigación. Esto significa que la tarea preventiva de alguna manera ha funcionado. Sin embargo, veremos más adelante que ciertos países sí bajan su índice de contagio, mientras que otros no se detienen. Si revisamos un estudio de ciertos países de América del Sur, podemos darnos cuenta de la evolución que estos han tenido. La tasa ha ido disminuyendo, la tasa global de casos de VIH. Sin embargo, hay países que tienen una constante en crecimiento. Por ejemplo, nos damos cuenta en Brasil, este país ha ido subiendo sus casos de VIH, Argentina de la misma manera, pero si nos damos cuenta que Colombia, pese a que mantiene el mismo número de casos que Argentina y Venezuela, tiene una gran disminución hacia el 2018. Eso significa que las campañas que ellos internamente realizan están siendo efectivas. Hay países que van disminuyendo cada vez más y esperamos que el propósito hacia el 2020 de que todos los casos sean visibles se logre. Con la revisión de este cuadro comparativo de 5 etapas diferentes, ya enfocados en países latinoamericanos, podemos darnos cuenta que 5 países son los que van a la cabeza con los casos de incremento de VIH. Tenemos ocupando el primer lugar a Argentina, a Venezuela, a Perú, a Chile y sobre todo una situación preocupante con nuestro país, Ecuador. Con un enfoque directo en Ecuador, se conoce que hay como 40.000 casos de contagios, de acuerdo a los estudios que se han hecho por el Ministerio de Salud. Se cree que 15.000 casos no están determinados como tal. Definitivamente el problema es social, es cultural, la gente no acude a hacerse las pruebas, tal vez por temor, vergüenza o por cualquier causa personal. Sin embargo, es importante que estemos conscientes de las fases que tiene el VIH. Son fases que nos dan la oportunidad de poder detener el virus. La fase primaria de 2 a 4 semanas, por ejemplo, son síntomas leves como cualquier gripe, una fiebre, y no nos podríamos dar cuenta fácilmente que es el virus del VIH. La segunda fase, que dura 12 semanas, nuestros anticuerpos ya tienen dificultad de regenerarnos y estas enfermedades que parecen simples se vuelven más críticas. La etapa crónica, nuestros anticuerpos casi están en cero y una simple gripe podría darnos una neumonía y podríamos morir. Y la última etapa, que es la tardía, es la etapa del SIDA, es el colapso total y es en donde ya no tenemos oportunidad para nada de salvarnos. Es importante el diagnóstico a tiempo para que nosotros podamos retroceder la pandemia. Los medios de comunicación juegan un papel importante en este sentido. Otro factor importante es tomar en cuenta la diferencia entre el virus del VIH y el SIDA. También que la edad más vulnerable de contagio es entre los 20 y 40 años, que tenemos una actividad sexual activa. En la última visita del presidente ejecutivo, Michael CDB, él revisó nuestros informes de compromiso hacia la ONU-SIDA 2030 y generó compromisos que debemos retomar nuevamente, puesto que nuestra baja no es muy significativa. El Ministerio de Salud Pública ha reforzado nuestros compromisos, incluyendo en la ley 3 artículos importantísimos que se reducen a que
el país asume como una problemática de salud pública, garantiza los medios para que este virus sea erradicado y que nos da las facilidades en los diferentes centros médicos de acudir y optar por el tratamiento antirretroviral. Es importante que comprendamos que el virus del VIH es letal, que es un factor de riesgo mundial y que si nosotros no somos parte de la solución, entonces no estamos haciendo ayuda comunitaria para llegar a cumplir la cuota. Que la comunicación efectiva y las campañas que nos ofrece nuestro país tienen que ser parte de nuestro día a día. Si nosotros no somos portadores del virus, seamos quienes apoyamos a aquellos que sí lo tienen, que nos llenemos de información, saber que no todo es una dificultad, que hay esperanza, que si es detectado a tiempo el virus se detiene, se vuelve invisible y evita el contagio de individuo a individuo.